Hola, soy Álvaro Enrique Galicia León, estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política. Reflexionaremos sobre la administración pública en México. Vamos a hablar desde el estudio de las políticas públicas, el proceso de construcción que deben tener para impactar positivamente en la sociedad. Al igual abordaremos la nueva gestión pública, su concepción, planteamientos, características, así como su panorama en el caso de la administración pública en México. Nos haremos una serie de cuestionamientos para abordar esta reflexión. La administración pública mexicana representa características de la nueva gestión pública. Vemos eficientemente a nuestro gobierno. Observamos un objetivo claro en las políticas que se implementan. Consideramos que existe un esfuerzo por mejorar las políticas públicas. Partiremos de los 8 pasos para el análisis de políticas públicas de Eugene Bardach. 1. Definición de problema público. Tenemos que definir correctamente un problema para poder abordarlo. Un problema es la dificultad para cubrir una necesidad. En políticas públicas, si el problema no es definido correctamente, puede llevar a serios problemas. 2. Consideración de factores cuantitativos. En este punto se habla de factores que se pueden medir en términos numéricos. ¿En qué consiste exactamente esta medición? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Hay posibilidad de que se resuelva? ¿Contamos con los elementos suficientes para ello? ¿Y qué soluciones se han elaborado antes para tratarlo? ¿Qué metas esperadas queremos alcanzar con esta intervención? 3. Construcción de problema público. Conocer muy bien las causas, efectos y factores que originan el problema. Proyectar más de una solución. Abordarlo desde diferentes ángulos. Obtener la mayor cantidad de información posible con base en un diagnóstico. 4. Selección de ejercicios, criterios y herramientas. Selección bien pensada y planeada de las alternativas elegibles. Análisis de costo-beneficio, permitir la ponderación, observaciones y planteamientos de otras instituciones u organismos, revisar el marco jurídico legal, ¿se puede implementar? Verificar la aceptabilidad política de los diferentes actores políticos y sociales, contar con solidez, saber qué se puede mejorar y tener adaptabilidad a observaciones que se vayan observando. 5. Proyección de los resultados esperados. Es una de las partes más complejas relacionadas con la propia configuración y su implementación. Una regla que nos recuerda el autor. Todo proyecto en su realización demandará más tiempo, recursos y esfuerzos de aquellos que se estimaron al planificarlo. 6. Confrontación costo-resultado. En la mayoría de las políticas públicas impera la máxima de cualquier análisis de costo, la obtención de la máxima eficiencia al menor o mínimo costo, pero en contextos sociales y culturales los beneficios o rentabilidad son difíciles de cuantificar. 7. Decisión. Implica poner en una balanza el peso de su aplicación, su eficiencia esperada, sus efectos principales y colaterales, así como una inscripción en la agenda pública. 8. Comunicación de la política pública. Este último punto tiene que ser sumamente planeado, ya que de la manera en que una política pública sea comunicada dependerá su rechazo o aceptación por parte de los actores y su aplicación será efectiva. Ahora abordaremos la nueva gestión pública, revisando el texto de Eduardo Araya y Andrés Serpa. El concepto de nueva gestión pública proviene del estudio fundacional de Christopher Hood, titulado A Public Management for All Seasons. Hood nos habla que en 15 años previo a su trabajo, se rompieron tendencias internacionales referentes a los temas de administración pública, debido a su reforma y modernización implementados
en el Reino Unido por el gobierno de Margaret Thatcher. En un contexto por disminuir o revertir el crecimiento del gobierno en cuanto a personal y gasto público. La solución planteada fue hacia la privatización o casi privatización de los servicios públicos. El desarrollo de la automatización a la par de la revolución en tecnologías de información, producción y distribución de servicios públicos que se vivía en esos años. En el contexto internacional, hablamos de una crisis del estado de bienestar en las economías desarrolladas, gasto público insostenible en el tiempo, pues disminuyeron tasas de crecimiento económico, descontento ciudadano por la calidad de los servicios públicos, con el capitalismo instruyendo una reducción del tamaño del Estado. La nueva gestión pública fundamentó hacer más eficiente al Estado, utilizando las herramientas del mundo empresarial, para tener un servicio acorde a necesidades actuales de los ciudadanos, marcado por la eficiencia, competencia y efectividad. Entre sus características encontramos profesionales prácticos en la administración del sector público, estándares explícitos de medición en el actuar, gran énfasis en el control de los resultados, más atención en los resultados que en los procedimientos, cambios internos en las unidades del sector, hacer competitivo al sector público, poner atención en el sector privado y sus estilos de administración para mantenerse con altos estándares de calidad, poner atención en el uso de recursos, gastar menos, disminución de costos directos, aumentos de la disciplina laboral, lo que implica hacer más con menos. Los beneficios que nos detalla HUD son reducción de costos, aumento de calidad en servicios, introducción de modalidades de competencia en toda la administración pública, mejorar la transparencia de los procesos. La situación de la administración pública en México tiene una situación compleja y mixta. Por una parte, el estado de bienestar solo ha llegado a una parte de la población. Vivimos en contextos muy desiguales, la inversión pública y los servicios que provee la administración varía de un municipio a otro. Incluso en las mismas ciudades hay desigualdades en acceso a servicios públicos. México en el año 2018, su gasto público como porcentaje del PIB alcanzó el 25%, lo que lo ubica en el puesto 65 en cuanto a recaudación fiscal. Es muy baja en comparación a sus pares. En la OCDE el promedio es de 41.5%. Las grandes economías están por arriba, Estados Unidos con 35% y China con 34%. Países con poblaciones similares a la nuestra en tamaño igual tienen mayor gasto público, Japón con 37% y Rusia con 32%, por lo cual México tiene un menor tamaño del estado de bienestar, menor recaudación fiscal, menor redistribución de la riqueza, menor cobertura de servicios públicos para su extensa población. Respecto a dos servicios básicos del Estado, encontramos también rezagos. La educación representa el 17.94% del gasto público, lo que nos ubica en el puesto 50 de 191 países. Con relación al PIB, representa el 4.91%, ocupando el puesto 75 a nivel mundial. En salud, representa el 11% del gasto público total, dejándonos en el puesto 73. Y como porcentaje del PIB es 2.77, ocupa el puesto 110 entre los países consultados. Observamos en México un uso de recursos sin tener un objetivo claro, de satisfacer una necesidad de la sociedad. Un desperdicio de recursos en obras solo se hacen para hacer parecer que se usan correctamente los recursos como monumentos, parques, avenidas, con licitaciones a sobrecosto. Los municipios y estados pueden incrementar su personal administrativo sin justificar ningún beneficio en específico para la administración pública. Es una forma de sacar recursos públicos para beneficio personal.
Por ejemplo, en Tamaulipas, donde el 42% de su presupuesto estatal se destina al pago de nómina. Otra consideración de ineficiencia son las dependencias gubernamentales, que tienen personal por arriba de sus necesidades en áreas que no impactan en mejorar el servicio prestado. Solo es excesiva burocracia. Encontramos excesivos sueldos de mandos medios y altos en dependencias e institutos descentralizados en los 3 niveles de gobierno y en todos los poderes. De acuerdo con el informe Government at Glance 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los servidores públicos mexicanos de nivel alto a medio tienen las remuneraciones más elevadas entre los países miembros de este organismo, solo después de Colombia. ¿Cómo se evalúan las políticas públicas en México? Consultamos el texto de Paula Nazarena Amaya, Evaluación de políticas y programas públicos, un enfoque para el fortalecimiento del Estado. Se observa una alta calidad en la evaluación que realiza el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sin embargo, solo tiene competencia en los programas de la Administración Pública Federal y evalúa solo una fracción de los programas y políticas públicas de gasto social. En debates y escritos recientes se advierte un interés por analizar la utilidad de las evaluaciones, es decir, hasta qué punto la información surgida de las mismas es utilizada para transformar las acciones del Estado. Se propone la reflexión acerca de la relación entre las recomendaciones surgidas de la evaluación y la toma de decisiones respecto de los programas, pues no ha resultado en un debate productivo para el reajuste de ciertos programas. Otros ejes de análisis en curso resultan ser los referidos a las capacidades de evaluación en las presentes instituciones y el nivel de representación de las evaluaciones realizadas respecto del universo total de programas federales. No se evalúan todos los programas. Otro tema muy importante es la fiscalización de la administración pública. No se fiscalizan todos los recursos ejercidos a nivel federal y es menor en los estados y municipios. En varios casos, aunque se denuncien casos de corrupción por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no hay persecución de los delitos. La corrupción es uno de los principales problemas en el funcionamiento de la administración pública, pues es una enorme pérdida de recursos que se dejan de invertir por parte del Estado. Es imperativo que se legisle para que todos los recursos públicos sean auditados, con la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay varios temas principales inconclusos en la fiscalización, como nos detalla Martín Benjamín Marina en su artículo Había una vez un sistema llamado anticorrupción en el periódico El Universal. Los sistemas locales anticorrupción no están consolidados, unos aún no cuentan con leyes respectivas, como la Ciudad de México. Está pendiente también desde hace 4 años nombramientos de los integrantes de algunos órganos, destacando a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La deficiente o nula coordinación entre los comités nacionales y los sistemas locales y los órganos de control interno. En las prácticas que recomienda el Banco Mundial para combatir la impunidad está hacer frente a la impunidad. En México solo se castiga el 1% de los delitos y según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el 4.º lugar a nivel mundial con mayor índice de impunidad. ¿Cómo detener la cultura de la corrupción si los responsables no son sancionados? Hacemos una recapitulación de diferentes aspectos analizados. Hablamos de los 8 pasos para el análisis de políticas públicas. En el caso de México, una mirada a los alcances y limitaciones del Coneval y su evaluación de políticas públicas. También abordamos la nueva gestión pública, sus postulados y características de la administración pública en México, que si bien en algunos aspectos se encamina a reconfigurarse con este nuevo paradigma, está aún lejos de ser una administración pública que resalte por su eficiencia, eficacia y calidad. La nueva gestión pública se desarrolla en el marco del estado de bienestar. En México aún no se logra la configuración
de un estado de bienestar que lograra combatir eficazmente las desigualdades y propiciar desarrollo en todas las regiones y acceso a todos los servicios, principalmente para las poblaciones marginadas. Por otro lado, la corrupción y falta de fiscalización en la administración pública hacen que se pierdan grandes cantidades de recursos financieros. No hay un correcto uso del gasto público. Como aprendizajes de esta actividad resalto los diferentes aspectos que deben revisarse en la construcción de una política pública para su exitosa implementación, la respuesta teórica que representa la nueva gestión pública en el marco de la crisis del estado de bienestar, que es urgente una modernización de la administración pública en México para poder combatir las desigualdades y brindar servicios en equidad a toda la población, para que se puedan garantizar cabalmente los derechos políticos y sociales de todos los individuos.